Hola queridos amigos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo un intenso debate que tuvo lugar durante la Comisión de Educación. En esta sesión, el Partido Comunista, representado por la diputada Plasencia, está proponiendo una indicación que permitiría el uso de teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos en jardines infantiles y en la educación parvularia en general. Esta propuesta ha generado un intenso debate y evidente molestia por parte de la diputada Plasencia debido al rechazo que ha recibido por parte de los diputados de oposición. A continuación, veremos un pequeño extracto del video para luego comentar. Diputado Schubert tiene la palabra. Sí, exactamente. Igual que la vez pasada. Hasta ahí. Diputado Schubert tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, me gusta esa eliminación. No entiendo lo que, pienso que tal vez podría prestarse para dificultad de interpretación en la porción donde dice el inciso segundo, dichas medidas deberán propender a que los dispositivos no sean utilizados a menos que. El deberán propender no debiera ser establezca la prohibición a menos que, porque el deberán propender es como no es una. Porque distinto es que establezca la prohibición y que luego establezca las excepciones a la prohibición, que son las que podemos discutir. Pero cuando no establece una prohibición, sino que se deberá propender a que los dispositivos no sean, es como una recomendación. Me parece que, insisto, no tiene sentido que regulemos esto a través de una legislación si no estamos prohibiendo, a menos en los casos excepcionales, que me parece que debería ser la forma correcta. La forma en la que está propuesta, la fórmula en la que está propuesta, me parece que no es clara. Gracias. Solamente a modo de una de las mocionantes de esa indicación, para ir muy al tenor literal de lo que está escrito ahí, la redacción que pusimos precisamente establece un deber, porque deberán viene de la palabra deber y propender viene de la palabra tender, inclinarse, simpatizar. Estoy leyendo los significados, o sea, los sinónimos de la RAE. Entonces, precisamente se establece un deber de tender a la prohibición, pero quienes pusimos esta indicación optamos por esa redacción, no es una cuestión de tecnicismo, sino más bien es una posición. Diputada Plasencia me había pedido la palabra. Gracias, presidenta. Profesora Campuzano. No eras tú, era yo. No, claramente yo no. Ya, pero para ponernos serias. Sí, yo creo que hay en estas intervenciones que no comprenden o manifiestan no comprender las excepciones que están bien establecidas en la indicación, tanto en esta como en la anterior, me da la impresión de que hay una crítica velada o una desconfianza a la labor docente. Yo creo que aquí no se entiende que aquí estamos frente a estudiantes que van a estar con adultos y adultas que son profesionales y que por lo tanto no solo se rigen por un currículum nacional, sino que también existen proyectos educativos, existen reglamentos internos, existe una formación para la labor docente. No es cualquier persona la que está frente a un curso o que utiliza medios de diversa índole para lograr los aprendizajes esperados. Entonces, yo quisiera plantearlo porque ya me parece que se vuelve a repetir lo mismo, como si en el fondo estuviéramos o le estuviéramos dando la responsabilidad de educar a cualquier persona. Y la regulación no solo la va a dar esta ley, la regulación también las dan el marco curricular, la dan toda la legislación que tenemos que es complementaria, o esta viene a ser complementaria a aquella. Y yo pediría un poquito de respeto, colegas. De verdad creo que aquí hay una intencionalidad velada de cuestionar la labor docente. Y yo quiero decirles, es que eso es... Orden. Yo no quiero entrar en diálogo. Sí, presidenta, me parece que se ve desde la mirada propia y no se ve desde lo que se hace en las escuelas. Y eso es lo que creo que aquí lamentablemente se deja entrever. Por eso, las excepciones que están aquí planteadas, y vuelvo a decirlo, la A, que muchos han cuestionado, justamente tiene que ver con eso. Porque habla de
la excepción, a menos que por la naturaleza de una actividad curricular o extracurricular se requiera un uso de dispositivos digitales en el marco de experiencias de aprendizaje, pero eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. No es una actividad antojadiza que a alguien en un establecimiento educacional se le ocurrió de manera improvisada. Por eso digo que en el fondo acá hay una crítica velada a la labor docente y yo creo que eso es una mala forma de llevar este debate. Entonces yo le pido, Presidenta, que entendiendo que aquí puede que a mí mis opiniones no le hayan gustado a algunos, porque explicitar aquello parece que molesta, sin embargo es lo que se deja entrever. Y yo lo quiero explicitar para que en el fondo, si no es así, se manifieste con fundamento. Gracias. Gracias, diputada Plasencia. Me había solicitado la palabra el diputado Cornejo, pero el diputado Schubert sobre el punto. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, muchas gracias por la oportunidad de poder aclararlo. A ver, el que no estemos de acuerdo, y me parece que es legítimo, y de hecho, por lo visto, no lo estamos, respecto a prohibir mucho, poco, regular o dejar la posibilidad, es parte de la discusión. Pero el hecho, diputada, que a usted no le guste, por intermedio de usted, señora presidenta, no le guste la forma en la que nosotros vemos el texto y cómo se está planteando, no veo cómo eso pueda suponer una falta de respeto hacia los profesores. Es tan legítima como la mirada suya de querer que en celulares, en prebásicas se puedan llegar a ocupar y nosotros no estemos de acuerdo con ello. Creo que eso no da para que usted suponga intenciones. Es más, usted falta el respeto suponiendo intenciones que nadie ha dicho. Es más, en lo que acabamos de decir respecto a este numeral, no hemos entrado todavía a la letra ABC, estábamos hablando del propender o no, y eso no tiene que ver con aquello. ¿Y sabe por qué se da esta discusión? Porque una de las cosas que pidieron fue que trajéramos certeza a la sala para evitarle el conflicto al profesor, de tener que ser él el que determine cuándo sí se puede o no usar el celular. Entonces, si nosotros abrimos la puerta, volvemos al profesor a foja cero, donde es él en quien sala determina si se ocupa o no el celular. Y hemos visto casos, y aquí mismo nos plantearon, donde con 40 alumnos en ciertas edades es inmanejable para un profesor el decir, ya, ahora sacamos los celulares, no, ahora se guardan los celulares. Para eso estamos regulando, para buscar, si usted me permite terminar, entonces, por eso estamos teniendo esta discusión, precisamente porque no es que le estemos faltando el respeto a los profesores, es que nosotros queremos que tengan la certeza de que hay una norma que prohíba cierta cosa, salvo en ciertas otras condiciones. Entonces, eso no es una falta de respeto, es buscar darle certeza a los profesores que están siendo golpeados, apuñalados en salas de clase, donde profesores que no se atreven a veces a llamar la atención porque hay niños que son muchos, que son violentos, que los apoderados son violentos. Entonces, traer certezas para el profesor es una de las cosas que estamos intentando hacer. Gracias. Entonces, la verdad es que a mí lo que me molesta es que usted suponga intenciones porque no estamos de acuerdo con usted. Creo que eso es una falta de respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. Ahora tiene la palabra el diputado Cornejo. Perdón, diputado Gracias. Rey sobre el punto. Perdón, diputado Cornejo. Es que pensé que me estabas avisando del diputado Schubert. Diputado Rey. Bien, no comparto la mirada respecto de que tratamos en esta temática que estamos abordando y la forma como lo estamos enfrentando, prácticamente pone en duda la labor docente, cosa que no es así menos yo como profesor. Lo que sí uno sabe como profesor es que tiene que tener certeza y claridad respecto de cómo aplican las normas. Y eso es clave para respaldarse ante no solamente los alumnos, sino que ante los apoderados y ante cualquier situación que afecte en esta temática. Por tanto, esto es un apoyo a la labor docente, es dejar con claridad respecto de lo que se puede hacer o no se puede hacer, porque tenemos que proteger justamente a los docentes respecto de estas decisiones que pueden ser en algunos casos complejas. Y es por eso que creemos que lo que nosotros estamos planteando, y que coincido acá plenamente con lo que se ha dicho anteriormente respecto a esta materia, es justamente lo que queremos hacer. Y por otro lado, cuando colocamos deberán propender es cambiar todo sin cambiar nada. Esa es la verdad, ese es el significado de deberán propender. Porque, ¿sabe qué? Hágalo, pero no está obligado a hacerlo. Pero cuando decimos a que los dispositivos no sean utilizados, estamos hablando de prohibir. Cosa que decían que no se iba a hacer. Entonces, clarifiquemos las cosas, digamos como las cosas como son. Esto es una prohibición con restricción, es una prohibición que exceptúa ciertas regulaciones
por decirlo de alguna manera, pero que con esta palabra, estos conceptos deberán propender, deja en el aire justamente y no entrega la certeza de esta restricción que hemos estado hablando durante toda esta semana, que nos expusieron las expertas acá, porque estamos dejando en el aire justamente el fondo y la esencia de este proyecto. Muchas gracias, diputado Rey. El diputado Cornejo me pedía la palabra, luego la diputada Molina, diputado Badilla. Y luego con eso cerraríamos las palabras sobre este punto y procederíamos a la votación. Gracias, presidenta. Lo primero que yo quiero señalar es que este proyecto de ley, desde su origen, ha tenido por principal objetivo el que pudiéramos atender una necesidad que todos y cada uno de los integrantes de esta comisión conocíamos y estábamos recibiendo como una señal clara, principalmente de las comunidades educativas y particularmente desde los establecimientos educacionales, ¿cierto? Y algunos centros de estudio, algunos centros formativos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, lo que nosotros debiéramos hacer y abocarnos es poder tener un proyecto de ley que nos permita efectivamente tener una norma que señale claramente la prohibición del uso de los teléfonos móviles al interior de las aulas, que esté permitido usar teléfonos móviles en casos claramente establecidos y definidos y que pudiéramos regular el uso de tecnologías al interior de las aulas y de los establecimientos educacionales. En algún momento por ahí nos fuimos perdiendo, nos fuimos dispersando en la discusión y en lo que yo he señalado hasta ahora, presidenta. Y de verdad, yo muy brevemente, y por su intermedio compartirle una tranquilidad a la diputada Plasencia, yo le tengo particular aprecio, cariño y respeto a los profesores y a las profesoras, porque yo en mi proceso de formación he tenido mucha cercanía y especiales vínculos con ellos hasta el día de hoy. Por tanto, las quiero y las respeto mucho a los profesores. Dicho eso, yo creo que le vamos a facilitar la tarea a los establecimientos educacionales en la medida en que nosotros entreguemos claramente las reglas del juego establecidas. Mientras mayor sea la oportunidad de que se establezca en los reglamentos internos, en la participación de las comunidades educativas, lo que vamos a dejar abierto y señalado es un conflicto al interior de los colegios y es lo que precisamente nosotros les tenemos que evitar para no sobrecargar a los directores de los establecimientos con sus equipos directivos, a las ciertas áreas de convivencia escolar, a los centros de alumnos, al Centro General de Padres y Apoderados, que van a tener que todos intervenir para definir en el reglamento del colegio cómo van a usar los teléfonos en él. Y creo que allí sí que estaríamos cometiendo un error. Yo quiero hacer una invitación. Aquí definitivamente, a partir de todo lo que hemos conocido, tenemos que prohibir el uso de los teléfonos móviles al interior de las aulas. Y sabemos las razones por qué, salvo las excepciones que hemos analizado y hemos acordado, y regulemos lo que efectivamente tiene que ver con el uso de medios tecnológicos para mejorar los procesos de aprendizaje. Y no nos enredemos más. No nos confundamos. Eso pienso yo, presidenta. Muchas gracias. Diputado Cornejo tiene la palabra. Un segundo. Solamente voy a precisar la información por mientras que intervenga el diputado Cornejo. Gracias, presidenta. Oye, yo quiero compartir una inquietud con todos los que estamos siendo partícipes de este proceso en términos de la discusión de las indicaciones que han ido también surgiendo, porque yo siento que al comienzo, una vez que tuvimos oportunidad de escuchar a los expertos, hubo como bastante claridad en términos de lo que efectivamente teníamos que llevar adelante como proyecto de ley. Entonces han ido surgiendo indicaciones, como por ejemplo la que nosotros inicialmente hicimos la semana pasada, que terminó siendo rechazada. Intentamos llegar a un acuerdo, ¿cierto?, entre todos los asesores jurídicos para establecer un punto que permitiera, por ejemplo, el que estuvieran al interior del aula los alumnos con teléfonos móviles que por su condición de salud necesitaran utilizar un dispositivo móvil, un teléfono celular, para poder mantener chequeados sus índices de glucosa, etcétera, etcétera.
yo no tengo idea qué trabajo en definitiva se llevó por parte de los asesores, que terminamos con una indicación que la semana pasada terminó rechazada. Hoy día tenemos otra indicación que en definitiva, es cierto, parece que no concita acuerdos, pero en definitiva también a mí hay partes que me llaman profundamente la atención, porque aquí en la letra C, como una excepción, existe una situación de emergencia, desastre o catástrofe. La forma de ejercer las excepciones anteriores debe ser dispuesta en los reglamentos respectivos, así como también las consecuencias del no cumplimiento de lo dispuesto en ellos. Lo primero es que en el caso de la educación temprana, no podemos hacer la excepción de que existe una situación de emergencia, desastre o catástrofe, porque los niños en esa edad de formación no pueden tener un teléfono móvil a su disposición bajo ningún punto de vista, ¿cierto? Y nuevamente entiendo yo que estamos incurriendo en algo que lo mencionamos cuando iniciamos el proceso de discusión de este proyecto de ley, y que tenía que ver con que no le traspasáramos nosotros a la dirección de los establecimientos, a las comunidades educativas, la responsabilidad de definir o de dirimir en qué caso se aceptaba o no el uso del teléfono móvil al interior del establecimiento educacional. Yo, la verdad, Presidenta, tengo ahora más dudas y no tengo nada de claridad con respecto a lo que en este minuto estamos legislando. Sinceramente, no puedo decírselo de otra manera. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cornejo. Voy a proceder a la lectura de la indicación y al tiro le doy la palabra al diputado Badía. Lo que se sacó dejaría la indicación de la siguiente forma: con la finalidad de contribuir eficazmente al cumplimiento de los objetivos generales de este nivel, los reglamentos de los establecimientos educacionales deberán disponer de medidas para regular el uso adecuado de dispositivos digitales. Dichas medidas deberán propender a que los dispositivos no sean utilizados a menos que, y ahí proceden las excepciones en siguiente. Aprovecho de solicitar las excusas por la confusión que tuvimos. Ahora sí, diputado Badía tiene la palabra. Presidenta, yo creo que quienes estábamos por la prohibición total hemos ido de una u otra manera cambiando a que sea parcial. Y en este cambio creo que surgieron dos consensos, y por eso me sorprende esta indicación: que en la educación parvularia, prohibición total, y en la educación básica media, íbamos a tener excepciones, y la excepción iba a ser por prescripción médica. Yo hasta ahí estaba clarito en lo que íbamos a votar, pero esta indicación a mí, bueno, por lo menos lo que yo entiendo, no todos podemos entender lo mismo, pero estoy dando mi opinión, pero esta indicación nos está cambiando el eje. Por lo tanto, yo, Presidenta, yo no estaría disponible para aprobarla como está, porque creo que en educación básica, o sea, en educación parvularia, se debe prohibir sí o sí, no así tener algunas excepciones en la educación básica, siempre y cuando, reitero, sea por prescripción médica. Gracias, Presidenta. Sí, yo creo que una de las cosas que durante del debate, antes de la votación, establecimos a partir de la intervención de los expertos, es que justamente había que legislar en el amplio sentido, y en ese caso esta indicación tiene que ver justamente con el uso de la tecnología en general y no con los celulares en específico. Y quiero decir, la tecnología en general incluye los celulares. Ahora, habla también de lo indispensable, y eso es lo excepcional. Cuando se considera excepcionalmente indispensable para lograr ciertos aprendizajes, es que se permitirá, y eso yo quiero decir, cuando se habla de establecimientos educacionales y de párvulos en esos establecimientos educacionales, no se está hablando de una guardería donde los niños van a tener a su disposición un dispositivo para su libre uso sin ningún objetivo pedagógico. No se está hablando de aquello. Entonces, creo que hay se pierde de vista que lo indispensable pasa también por una planificación con un objetivo de aprendizaje,
con un medio didáctico que así lo permita y que ese podría excepcionalmente, y como dice la indicación, que sea indispensable para lograr el objetivo de aprendizaje, el uso de algún dispositivo tecnológico. Entonces, creo que acá se tiene una mirada a veces que generaliza en lugar de poner los puntos sobre un tema que tiene que ver con la labor educativa en este nivel y no con una simple distracción o un uso indiscriminado o un mal uso del instrumento tecnológico en general. Yo creo que todos y todas acá ya hemos hablado de la necesidad de regular efectivamente el uso de celulares. Pero cuando hablamos de dispositivos tecnológicos para lograr los aprendizajes es algo diferente. Entonces, esta indicación va en ese sentido y no en el que se ha planteado por algunos diputados y diputadas. Diputado Schubert, luego diputada Rafael. Muchas gracias. A ver, bueno, nosotros la sesión pasada rechazamos la 6, que iba en un tenor parecido, pero no era exactamente igual, ¿no es cierto? Y ahora nos corresponde votar la otra alternativa, que es la 7ª. En principio se está alineado con lo que hemos conversado y con lo que está establecido y con lo que se quería, según yo entendí, regular, que era la prohibición de estos dispositivos en la prebásica, en la básica y no así en la media. Por lo tanto, el planteamiento del numeral 7º, que es aplicable solo a párvulos, establece en la letra A un punto que a mí me genera precisamente el inconveniente, que es lo siguiente. Dice, estas medidas deberán propender a que los dispositivos no sean utilizados en el tiempo que dure la jornada lectiva, a menos que, es decir, excepcionalmente sí en horario lectivo para párvulos se permitiría a, por la naturaleza de una actividad curricular o extracurricular, se requiere indispensablemente el uso de dispositivos digitales en el marco de experiencias de aprendizaje. Es decir, aquí expresamente lo que se estaría permitiendo es que en párvulos se utilice con fines en horario lectivo, en jornada lectiva, estos implementos, estos dispositivos digitales, ¿no es cierto? Dispositivos, ¿no es cierto?, de tablet o celulares, para actividades curriculares o extracurriculares. Y eso creo que es el meollo de este numeral 7º. Si vamos a permitir que en párvulos se faculte esta utilización. Y creo que eso es la discusión que nosotros sostuvimos, que distinto es en casos de ya niños más grandes, pero que por ningún motivo, y según me parece los expertos, fueron contestes en cuanto a señalar que a esa edad precisamente es donde tenemos que nosotros, los adultos, establecer una prohibición, no así más grande. Muy bien me parecen los casos excepcionalísimos que siguen a continuación, cuando los estudiantes están enfermos o requieren por algún tipo de salud, de un estado de salud permanente, requieren, ¿no es cierto?, de casos muy excepcionales, o en caso de una catástrofe, por supuesto, son casos muy distintos. Pero aquí en la letra A me parece que es preocupante que se está permitiendo para actividades curriculares, de manera en horario jornada lectiva, el uso de los dispositivos, que entiendo es precisamente lo que nosotros queríamos prohibir en párvulos. Por esa razón, yo voy a votar en contra. Gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. Solo aclarar que cuando hablamos de dispositivos digitales precisamente es abarcando más que solamente un celular, sino puede ser un computador, etcétera. Diputada Rafael, diputada Plasencia. Gracias, Presidenta. Presidenta, absolutamente iba a señalar lo mismo que está señalando el diputado Schubert, que no estoy de acuerdo con la letra A. Y yo quiero insistir en eso. Primero, que no nos olvidemos del espíritu de este proyecto, en que cuando se inició, cuando se presentó en varias ocasiones, estábamos todos muy de acuerdo, y hoy día estamos cada vez relativizando más y cada vez haciendo más flexible el tema. En el caso de los párvulos, la prohibición del uso de celulares ya es abrir la puerta que por la naturaleza de una actividad curricular o extracurricular se requiere indispensablemente el uso de dispositivos digitales en el marco de experiencia de aprendizaje. Y además quiero reiterar lo que he señalado en muchas ocasiones, en que este proyecto de ley habla del celular, no de otros tipos de tablet, todo, porque eso absolutamente nadie puede estar en contra de la tecnología. Los jóvenes, los niños, los jóvenes tienen que usar la tecnología, tienen que aprender para poder estar al día una vez que sean profesionales, pero en párvulos ni siquiera tablet, es la prohibición del uso y de celular. Yo quiero insistir en eso, este proyecto tiene que ver con el celular, no tiene que ver con temas que el Estado tiene que hacerse cargo entregándole los instrumentos adecuados para que aprendan de la tecnología de hoy día. Gracias. Voy a fundar mi votación. No entiendo, dado que se cambió el concepto de dispositivos a dispositivos digitales, entonces la letra C, que habla de situaciones de emergencia, desastre o catástrofe, no está hablando exclusivamente de celulares, o sea, en catástrofes podrían ocupar eventualmente tablet. Y creo que es muy decidor que el gobierno acaba de confesar aquí que no tiene problema en que en casos excepcionales se pudiera llegar a utilizar celulares en prebásica.
dispositivos digitales que incluyen celulares, lo dijimos claramente, incluyen celulares, por lo tanto el gobierno está de acuerdo con que pueda usarse en prebásicas celulares. Creo que eso es muy decidor. Y en ese entendido, y en el entendido de que la letra A lo que hace es abrirnos al uso de dispositivos, entre los cuales están los celulares, en prebásica, creo que no tiene ningún sentido que estemos legislando. Estamos legislando para que al final, como que nos parece malo, no nos gusta, pero en la práctica se podría llegar a utilizar. Creo que no tiene ningún sentido y estamos perdiendo el tiempo, y creo que la gente que está en su casa viendo esta discusión no entiende nada y en el fondo creía que se iba a regular para prohibir y restringir mucho, y en la práctica, si bien es cierto tiene restricciones, pero podemos llegar, de acuerdo a lo que nos acaba de decir el gobierno, usar un celular en prebásica. Mi voto es en contra. Y así concluimos este intenso debate sobre el uso de tecnología en la educación infantil. Espero que hayas encontrado este video informativo y que te haya ayudado a entender mejor los diferentes puntos de vista en esta importante discusión educativa. Recuerda que es crucial seguir reflexionando sobre cómo la tecnología puede impactar positiva o negativamente en el desarrollo de nuestros niños. ¿Crees que permitir el uso de teléfonos móviles en jardines infantiles es beneficioso o deberíamos ser más cautelosos? Tu opinión es fundamental. Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para más contenido educativo y debates que nos ayuden a construir un mejor futuro para la educación. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.